Bueno, hoy vamos a ir al libro de los Hechos, en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 3, a partir del versículo 1. Vamos a ver esa situación que pasó con Pedro y Juan. Y vamos a ver cómo Pedro y Juan, a pesar de creer en el Señor, ellos eran judíos. Ante todo eran judíos. Como Pablo, como tantos otros. Pero estando en el Señor, sigan viviendo su judaísmo. Sin ningún problema, y no hay ninguna contradicción. Ellos mantienen en armonía sus tradiciones, costumbres y creencias judías con la vida del Señor, lo cual no está disociado bajo ningún punto de vista. Los que creen eso se equivocaron. Los que creen que está disociado no conocen las Escrituras, no las conocen. Los que dicen que el Tanaj, que es su verdadero nombre, no Antiguo Testamento, su verdadero nombre es Tanaj, quedó en el tiempo y ahora estamos en el Nuevo Pacto y lo otro quedó atrás, no entendieron el mensaje, no lo entendieron. Porque si no están diciendo que todo lo que Dios dijo en el Tanaj, cuando Dios todas las veces dijo que era por perpetuidad, y si es por perpetuidad no perece nunca, y dicen que eso quedó atrás y ya está obsoleto, están diciendo que Dios mintió. Porque Dios en todo momento dijo, esto es por perpetuidad. No dijo hasta Malaquías. Por perpetuidad es perpetuidad. Las palabras solo hablan. Por lo tanto, no se contrapone un testamento con el otro jamás. Uno es continuación del otro. Y vamos a ver qué pasó con Pedro. Lo mismo que el Señor. Ellos iban al templo y el Señor también. Perdón. Yo sufro un problema de ojos secos, entonces tengo que lubricar mis ojos, si no, no es para poder llorar mejor después. Y hoy me agarró fuerte. Bueno. 3.1 del libro de los Hechos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, que era la de la oración. La mayoría sabe, pero lo voy a explicar porque hay personas que no lo saben. En el judaísmo, históricamente, desde siempre, se reza 3 veces por día, todos los días. Todos los días. 3 veces por día. El Islam, 5 veces por día. Nosotros somos más vagos, rezamos 3 veces por día. Bien. Un rezo es por la mañana, un rezo es por la tarde y otro rezo es al atardecer, al oscurecer. Esto está basado en los patriarcas. Abraham rezaba por la mañana, Isaac por la tarde y Jacob por la noche. Y así están divididos los rezos en el judaísmo. Y acá dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Estamos hablando del templo de Jerusalén. ¿Qué es la hora novena? Vamos a explicar esto. Está basado en el jornal de trabajo de esos tiempos. Si ven la parábola de los obreros de la viña, ahí lo tienen también esto. La hora sexta, la hora novena, la hora undécima. En la parábola de los obreros de la viña lo ven. El horario de trabajo, el jornal de trabajo empezaba a las 6 de la mañana. Y todas las horas se cuentan a partir de las 6 de la mañana. El trabajo era de 12 horas, el jornal de un obrero era de 12 horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Después ya no se podía trabajar porque oscurecía. Y la verdad que no había ni LED, ni mercurio halogenado, ni tubos fluorescentes, no había eso. Después de 6 de la tarde era oscuro y no se podía trabajar. Así que el horario de trabajo era de 6 de la mañana a 6 de la tarde, desde que amanecía hasta que oscurecía. Y chao. ¿Qué es la hora novena? Si todo tomamos de las 6 de la mañana, más 9 horas la hora novena, serían las 15 horas. 9 y 6 son 15. Es decir, las 3 de la tarde. Esta es la hora novena, las 3 de la tarde.
Si hablan de la hora sexta, es las 12 del mediodía, 6 y 6 son 12. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, si era la hora novena, por lo tanto a las 3 de la tarde, era el rezo de Minjá, a la hora que rezaba Isaac. Minjá es una palabra hebrea que viene de una palabra hebrea que es menujá, que es descanso. El descanso de la tarde, es decir, la hora de la siesta. Esa era la hora del segundo rezo. A esa hora fueron a rezar. Vuelvo a leer. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, que era la de la oración, que es el rezo. Si bien se sabe que la oración es buena en cualquier momento, y eso lo sabemos como creyentes, en el templo se considera que es más eficaz, porque se ora en comunidad. Todos al unísono, alabando al mismo Dios, agradeciendo al mismo Dios y reconociendo a Dios. Todo un pueblo unido, la unión hace la fuerza, ¿no? La oración tiene más fuerza, por eso hay que orar en comunidad y no solas. No es malo orar solas, es mucho mejor en comunidad. Es mucho mejor porque unos oran por los otros y así uno bendice al otro. Uno da fuerzas al otro. Y así sigue siendo hoy en día en los templos ortodoxos judíos, se reza 3 veces por día. Se deja trabajar a la hora del rezo y se reza, punto. En Israel, a la hora del rezo se paraliza todo y se reza. Van por los caminos en Israel y ven autos parados a un costado en la banquina y la gente así, están rezando. A la hora del rezo hay que parar el auto y se reza. En los colegios se permite parar de estudiar, en los trabajos se permite parar de trabajar y se reza las 3 veces por día, todos los días. Y acá a la gente a veces le cuesta venir una vez por semana a Dios. En fin, sigamos. No solo acá, en todas las congregaciones. Ellos seguían cumpliendo las costumbres y leyes hebreas, aunque hayan aceptado al Señor. Porque el Señor también era judío, sin lugar a dudas. No tenían por qué dejar vivir su fe judía, porque el mismo Señor iba al templo a orar y a leer las Escrituras. ¿Se acuerdan de la famosa película que el Señor se levanta, se cubre la cabeza con el talit, con el manto de oración, saca el libro y lee ¿a quién? A Isaías. La famosa película. Esto es así. Muy bien. Y justamente hoy mi esposa con todo el equipo de alabanza que cantaron Inemato Fuhumanaim Shebetahim Gamiahat. ¿Qué significa esto? Algunos traducen como qué bueno es habitar los hermanos juntos. Bueno, no dice eso. El Salmo 133 no dice eso. Es una traducción eso. El Salmo 133 lo que dice, versículo 1, tiene 3 versículos el Salmo 133. Fíjense qué interesante. ¿Por qué es tan importante ir a congregarse, ir al templo? ¿Por qué? Van a ver lo que dice el Salmo 133. Vamos a analizarlo esto. Es muy importante para entender este mensaje. Inemató, he aquí que bueno, human y agradable, Shebetahim, sentarse los hermanos, Gam Yahad, también juntos. He aquí que bueno y agradable sentarse los hermanos juntos. Eso es lo que dice textualmente, literalmente, desde el hebreo. ¿Y en dónde se sientan juntos los hermanos? ¿En la plaza a tomarse unos matecitos con torta frita? No. ¿Dónde se sientan los hermanos juntos? En la congregación, en el templo. En la congregación estamos todos sentados juntos, ¿no es cierto? Bueno, hay algunas sillas vacías hoy. Ayer estaba lleno. En la congregación nos sentamos juntos a alabar al mismo Dios, al mismo Señor y a leer las mismas Escrituras. Como hermanos que somos, no importa judíos o gentiles, todos creemos en el mismo Señor, en la misma palabra de Dios. Solo en la presencia del Señor los hermanos están en armonía juntos. En la presencia del Señor, donde el Señor reina, en su casa. Esta es una. Hay muchas. Fíjense lo que dice el Salmo 133, versículo 2. Lo que canté yo y lo que expliqué es el versículo 1 nada más. Son 3 versículos. Todo está referido al templo. Y van a ver por qué. El versículo 2, no lo leo completo, habla del óleo sobre la cabeza y la barba de Aarón el sacerdote.
lo pueden leer después en casa, Salmo 133, versículo 2. Habla del óleo que caía sobre la cabeza de Aarón el sacerdote y sobre su barba, sobre las vestiduras sacerdotales. Y el 3 habla del rocío que desciende sobre el monte Sión. ¿Y qué es el monte Sión? En Jerusalén. ¿Y qué había en Jerusalén? El templo. Esos son los 3 versículos del Salmo 133. Se refiere lo bueno y agradable que eran los hermanos juntos, sentados, ante la presencia del Señor, en el templo que es la casa del Señor. Eso dice todo el Salmo 133. Miren qué interesante. Algunos ya lo sabrían, otros no, pero bueno, los que no sabían se enteraron de algo nuevo. Se refiere que los hermanos tienen que estar juntos en armonía ante la presencia del Señor, ¿dónde? En su casa, es decir, congregarse. Bueno. 3.2. Capítulo 3, versículo 2 de este libro. Ya dejamos el Salmo 133. Había un hombre cojo de nacimiento que era llevado y dejado a cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le dieran limosna. Vamos a hacer otro alto. En Oriente, la costumbre, en todo el Oriente, la costumbre es que los mendigos se pusieran a pedir limosna en la entrada de los templos y altares. Ahí era el lugar adecuado para pedir limosna. ¿Y por qué se consideran adecuados estos lugares? Igual que hoy en día. Ya que la gente que va a los templos a adorar a un Dios, se supone que tiene una vida espiritual más profunda que los que no van, se supone. Y que eso les alienta a ser generosos con los necesitados, porque eso es lo que predica el mensaje de Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra escrita del Señor. A ser generoso con el necesitado, como Él lo fue. Pero además hay otra contrapartida, porque esto es beneficioso para las dos partes. Hace que el necesitado reciba por lo menos algo, de vez en cuando alguno le da algo, pero también al creyente verdadero le da la posibilidad de cumplir con un mandamiento de Dios. Es decir, no sé quién bendice a quién en realidad. En realidad, cuando yo ayudo a alguien que necesita, el bendecido soy yo. Porque esa persona necesitada me está permitiendo cumplir con algo que Dios me mandó a hacer. Y eso a mí me trae bendición. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No nos creamos que cuando ayudamos a alguien somos grandes personas. No. La gran persona es la que está recibiendo. Pues me está bendiciendo a mí y me permite cumplir con lo que yo siento que tengo que hacer. Si no está necesitado, yo no puedo cumplir con mi misión. ¿A quién fue el Señor? A los necesitados. Es decir, todos salimos beneficiados. El necesitado lo que necesita y el que da también lo que necesita. Recibir las bendiciones de Dios porque ayudó a otro hijo suyo, que es ayudar a Dios. 3.4. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. 5. Entonces él los miró atento, esperando recibir de ellos algo. Pedro dijo. Él esperaba recibir dinero. Eso es lo que le pasa a la mayor parte de la humanidad. Cuando piden la mayoría, yo diría el 95% que pide, beneficios económicos. Una mejor casa, un mejor sueldo, un mejor pasar económico. Y lo espiritual, bien, gracias. Y el alma, bien, gracias. Y el corazón destruido, bien, gracias. Y creen que con el dinero van a solucionar todo. Y sí, se compra más comida, es verdad, se pagan más cuentas, es verdad también. ¿Y el otro alimento qué pasa? ¿Y la paz interior qué pasa para estar en paz?
qué sé yo, cada uno sabrá. 3:5. Entonces él los miró atento esperando recibir de ellos algo, pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Yeshua Mashiach Minater, en el nombre de Yeshua el Mesías de Nazaret, levántate y anda. Eso es lo que tenemos que hacer con cada caído que vemos. El Señor a Lázaro le dijo, levántate y anda. Dios a Abraham le dijo, vete de tu casa y de tu parentela, te llevaré, y él se levantó y se fue. Levántate y anda. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, levantarnos y andar el camino que Dios nos marcó, no el que queremos nosotros. Y decirle al que está mal, levántate y anda, porque es un Señor que te protege y te voy a hablar de Él y te voy a explicar quién es y lo vas a conocer y vas a tener una vida mejor que la que tenés. Ese es el levántate y anda. No, uy, pobre, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué lástima me das. No, ¿cómo lástima? Lo estamos humillando, lo consideramos menos que nosotros. Levántate, basta, deja de sufrir. Tomá la soguita que te está tirando el Señor y dejá todo atrás y empezá una vida nueva en el Señor. De eso se trata el levántate y anda. El movimiento se demuestra andando, no quedándose quieto. 3:7. Entonces lo tomó por la mano derecha y lo levantó. Al instante se le afirmaron los pies y tobillos. 8, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. Miren lo que tenían para él. Pudo caminar normal. Pudo empezar a buscarse el sustento. No hay que dar limosna, hay que ayudar a que se levante y le produzca a él sus necesidades. De eso se trata. 3:9. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. 3:10. Y lo reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. (3:11). Mientras el cojo que había sido sanado tenía asidos a Pedro y a Juan, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. 12. Al ver esto, Pedro habló al pueblo. Israelitas, ¿por qué os admiráis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? ¿Qué tenemos que ver nosotros? Le está diciendo. No nos miren a nosotros, no tenemos nada que ver en esto. Vamos a Isaías 55:8, por favor. (55, 8 y 9). Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Adonai. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué está diciendo? Yo estoy por arriba de ustedes, dice el Señor. No pueden entender todo, no pueden comprender todo. Yo estoy por arriba, mis caminos no son los de ustedes. Por eso no pueden entender muchas cosas, pero sí tienen que hacer aunque no entiendan. Después veremos si pueden entender con lo que yo les revele, si me muestran el hambre que tengan de mí. El Señor va revelando a medida que mostramos el hambre de Él. Mientras tanto, síganme. Eso está diciendo Isaías. Un médico dijo, miren qué interesante, yo atiendo al enfermo y le pongo las vendas en las heridas, pero el que sana herido es Dios y no los hombres. Yo pongo las vendas nada más, lo demás lo hace Dios. Yo pongo la medicina, el resto lo hace Dios, no yo. Eso dijo un médico. Qué humildad, ¿no? Pero ¿saben una cosa?
tenía razón. Así es. (3:13). Perdón. Estoy saliendo de una gripe, disculpen. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Yeshua, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. 14. Pero vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diera un homicida. 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de la cual nosotros somos testigos. En la historia de la fe se habla del poder de la resurrección del Señor. ¿Cuál es ese poder? El poder es que con esto demostró que se venció a la muerte. Ese es el poder. Por lo tanto, por eso somos más que vencedores, somos poderosos en Él. Porque venció a la muerte, por nosotros también la vencimos. Y eso da poder porque sabemos que no hay muerte y que hay solo vida. En los creyentes, claro. Y vida en abundancia, dice el Señor. Esto da por tierra con todo lo anterior, el miedo a la muerte y los miedos a otras cosas. Y ahí está demostrada la justicia de Dios y el poder de Dios, que en su justicia nos dio la vida eterna porque Él es un justo. Él nos creó para que tengamos vida eterna. ¿Y esto qué nos da? Paz. Porque al saber que tenemos vida eterna, sabemos que no hay muerte. Y no tenemos miedos. Estamos en paz. Estamos tranquilos. Porque Él nos cubre de todo. Y al estar tranquilos, podemos modificar nuestras vidas sin temores. Y por lo tanto, ayudar a modificar otras vidas. Para que también dejen de tener temores. Ese es el poder de la resurrección del Señor. Que demostró que esto es real. Demostró que en el Señor todo lo podemos. No hay nada que no podamos. Porque hasta la muerte venció. El más grande de los miedos del hombre. Y al vencer la muerte, ¿qué hizo? Demostró que Satanás no tiene poder con nosotros. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si eso no da paz, que lo dará, ¿no? Claro, siempre y cuando caminemos en el Señor. 3:16. Por la fe en su nombre a este, que vosotros veis y conocéis, lo ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. La fe, no un pase mágico de Pedro o de Juan con poderes esotéricos. La fe en el Señor, como Naamán con la lepra, que se metió en el agua y fue sanado cuando Eliseo lo mandó a sumergirse en el mar de Galilea. La fe es lo que salva, ninguna otra cosa rara. La fe es lo que salva. El poner la mano en la cabeza no salva. Salva la fe, el creer en el poder de Dios para sanar. Eso es lo que salva. Ninguna otra cosa. Todo lo demás es mentira. 3:17. Pero ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. 18. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Mashiach, Mesías, habría de padecer. Hasta ese momento, que no fue todo revelado, antes de ser todo revelado con la resurrección del Señor, se podía entender que era por ignorancia, por desconocimiento, se podía entender esto. Por eso dice, el Señor que dijo en el madero, perdónalos, no saben lo que hacen. Pero ya está. Hasta ese momento era por ignorancia, ahora ya está. Están todas las pruebas. Ya no puede haber ignorancia. Ahora, el que no cree es porque no quiere, no porque no haya pruebas. Aunque muchos no lo quieran ver ni reconocer, ya está.
Ya no es por ignorancia, es por no querer ver la realidad, nada más. Es por negarse a ver una realidad. Eso es todo. Es como los nenes chiquitos cuando tapan los ojos y le dicen al papá, no me ves. Es lo mismo. 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. O tiempos de refrigerio, dicen algunas versiones. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, le es maldición. El que sabe lo que es bueno y no lo hace, eso es pecado. Hablan de convertirse a Dios de verdad, a ser creyente. El judío no se convierte a Dios. El judío conoció a Dios hace 3.500 años. Lo que hace el judío cuando acepta al Señor, convierte un pasado en un presente diferente. Modifica su sentir y su pensar. Nunca le hablan a un judío como un ignorante que no sabe nada de Dios. El judío conoce a Dios hace 3.500 años, no hace 2.000 años. Y el judío vive con su Dios y aferrado a su Dios hace 3.500 años, equivocado o no, cumpliendo a medias o no, como todos nosotros. Al conocer a Yeshua, cambia su vida, pero no le faltaba un brazo ni una pierna. No estaba incompleto, como se dice. Está mal decir eso. Porque sabe una cosa, para el judío, ver a un gentil creyente que cree solo en el nuevo pacto, porque el Antiguo Testamento quedó atrás, a ese sí lo ve por la mitad. Porque a esa persona le falta la base. Le falta la primer parte. Yo siempre digo que el Tanaj, el Antiguo Testamento, es el jardín de infantes, la primaria y quizá la secundaria. El nuevo pacto es la universidad y el doctorado. ¿Se entiende? Pero yo no puedo ir a la universidad si no pasé por el jardín de infantes, la primaria y la secundaria. Es la base donde aprendí a leer y escribir. Y donde aprendí a conocer a mi Dios. En el judaísmo ortodoxo, el judío ortodoxo lee Torah, el Antiguo Testamento desde los 5 años. Un chico de 10 años ortodoxo les puede enseñar el Antiguo Testamento palabra por palabra y versículo por versículo, de memoria, desde el hebreo y al castellano. Y se os traduce como si fuera nada. ¿Me interpretan lo que digo? Un judío ortodoxo de 50 años, hace 45 años que estudia las Escrituras, ¿cómo no va a conocer a Dios? ¿Quién le puede ir a presentar a Dios a un personaje así? Imposible. Seguimos. Y miren lo que plantea Pedro al Sanedrín, a saduceos y fariseos y escribas. Pedro, un pescador ignorante. Porque Pedro no era como Mateo, no era como Pablo, doctores en la ley. Pedro, un pobre ignorante que no, ninguna base cultural. Y Pedro lo está enfrentando a los grandes doctores de la ley. Están en el templo. Esto sucede en el templo, ¿eh? Ahora vamos a ver. Convertirse a Dios de verdad, es ser creyente en la verdad de Dios, no en parte. Lo que les faltaba a los judíos es conocer una verdad de Dios que tenían oculta. No conocían la faceta espiritual, no la veían. Ellos pensaban que el Mesías era un tipo que venía a venir con armas hasta no sé dónde, con tremendas armas a matar romanos, a destruir Roma, nada más. No entendían lo espiritual. Eso les faltaba ver. La faceta espiritual. Todo lo otro lo tenían. La faceta espiritual de entender que el amor de Dios no era por imposición, sino era por convicción. Por el amor del corazón, la entrega del corazón. No por cumplir leyes, por cumplirlas. Les faltaba esta parte. Y cuando el Señor se les reveló, la conocieron. Claro, hay que ver si nosotros la conocemos tanto como creemos.
Hay que ver qué nos pasa a nosotros con todo esto. Pero eso. 3:20. ¿Había leído el 19? Sí. 3:20. Y él envíe a Yeshua Mashiach, el Mesías que fue antes anunciado. 21. A este ciertamente es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Y acá viene la enseñanza de Pedro a los grandes doctores de la ley, mostrando, ¿vieron? Ustedes no sabían tanto como creían. Sabían mucho de muchas cosas, pero en otras no. Porque en definitiva nadie sabe todo. Acá todos aprendemos de todos hasta que partimos. Nadie termina de aprender y nadie sabe más que nadie. El que estudia más sabe un poco más, Dios le reveló un poco más. Pero acá cualquiera que recién empieza a estudiar, si Dios nos puede dar una sorpresa, porque el Señor reveló algo especial y nos puede dar una sorpresa a todos. Acá nadie deja de aprender de alguien. Todos aprendemos de todos. Por eso hay que estudiar juntos. 3:22. Pues Moisés dijo a los padres, es decir, a los antepasados, el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablé. Eso está en Deuteronomio 18, 15 y 18. Lo que explican la exégesis rabínica sobre esto, que habla de Ezequiel. Sabemos que no es así. 3:23. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Está hablando del Señor, por supuesto. 3:24. Y todos los profetas de Samuel delante cuantos han hablado también han anunciado estos días. 3:25. Vosotros sois los hijos de los profetas y el pacto que Dios hizo a Abraham con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Eso está en Génesis 22:18. Y además agrega en Génesis, por cuanto obedeciste a mi voz, le dice Dios a Abraham. En tu simiente, simiente viene de semen, en tu descendencia, serán benditas todas las familias de la tierra. Y la verdad que a través de Ezequiel no fueron benditas todas las familias de la tierra, sinceramente. ¿Cuándo fueron benditas todas las familias de la tierra? Cuando apareció el Señor en su ministerio. Y llevó su palabra por todo el mundo. ¿Dónde hay algún lugar en el mundo donde no se hable del Señor? ¿Dónde hay? No hay. No hay lugar en el planeta que no se haya hablado del Señor. Fueron benditas todas las familias de la tierra en la simiente de Abraham, porque de Abraham salió el Señor. ¿O acaso el Señor no salió del rey David? Y el rey David no salió del Señor. De Abraham, perdón. En él fueron benditas todas las familias de la tierra. 26. A vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijera, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Esa es la conversión. De la maldad a la bondad. Esa es la conversión. Ya no se puede seguir siendo ciegos, porque si somos ciegos y no vemos, está bien, es lógico. Pero al ver, ya no tenemos ceguera. Juan 15:22 dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora que saben lo que es el pecado, ¿no? No tienen excusa por su pecado. Por lo mismo, ¿se acuerdan cuando Moisés rompe las tablas de la ley por el becerro de oro? Todos se acuerdan de ese pasaje. No, al menos alguien escuchó hablar de eso alguna vez. ¿Por qué Moisés rompió las tablas? Por el becerro, es cierto, enojado, con ira, todo eso. Pero había otro objetivo en Moisés. Moisés era sabio, no era tonto.
al no ver las tablas y no ver lo que estaba escrito, no conocían lo que Dios prohibió. Moisés rompió las tablas para ver si lograba aminorar el pecado de su pueblo, al no conocer las leyes todavía. Por eso Moisés rompió las tablas, para ver si con eso podía salvar más a su pueblo. Y encima le dijo a Dios, borrame a mí del libro de la vida, pero perdoná a mi pueblo. Pablo, ¿qué dijo? Prefiero ser anatema, pero que se salve mi pueblo. Es lo mismo. Pedro les está mostrando a los grandes doctores en la ley, saduceos, fariseos, escribas, policías del Sanedrín, el privilegio que recibieron como pueblo elegido por Dios. Primero al recibir la Torá, por supuesto, Monte Sinai. El Señor que se les vino a revelar ese privilegio. Pero esta bendición y este privilegio tiene responsabilidades que cumplir. Implica cumplir ciertas cosas, dado el privilegio. Moisés fue privilegiado de poder dirigir a su pueblo, pero tenía que cumplir ciertas cosas y aguantarse la que venía. Y no asumieron esa responsabilidad. Mejor que la ejerzan otros. ¿Y nosotros ejercemos esa responsabilidad? Buena pregunta, ¿no? Bueno, cada uno se la hace para sí mismo. 4:7. Y poniéndolos en medio les preguntaron. Los llevaron al templo, los querían encerrar. No quiero leer todo porque si no se va mucho la hora. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? 4:8. Entonces Pedro, lleno del Ruaj HaKodesh, el Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros, todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Yeshua HaMashiach de Nazaret, a quien vosotros clavaste del madero, y a quien Dios resucitó de los muertos por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Gracias a él, al que ustedes mataron, al que ustedes quisieron que muera. 4:18. Entonces los llamaron y se ordenaron, se reunieron, los sacaron afuera, relato para no. 18. Entonces los llamaron y se ordenaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Yeshua. 19. Pero Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Miren a quiénes Pedro y Juan les preguntan esto. A los que dirigían el templo de Jerusalén, a los mismos sacerdotes. Digan ustedes si tenemos que obedecer al hombre antes que a Dios. Ustedes que son los que tienen que hablar a Dios al pueblo, que deberían estar con Dios. Digan ustedes obedecen a un hombre o a Dios. Y en realidad entre nosotros, así en familia, ¿no? Que no se enteren ellos, los saduceos obedecían a Roma antes que a Dios. Los sacerdotes eran, este tribunal, ¿sabes quiénes eran? Los mismos que condenaron al Señor. Caifás y Anás. Ellos estaban ligados a Roma por sus negocios entre ambos. Y ellos obedecían a Roma para mantener los lazos económicos con Roma. Los sacerdotes, recuerden que eran de los saduceos eran los poderosos. Los sacerdotes no eran fariseos, eran solamente saduceos. Los que no creían en la resurrección de los muertos, ni en los profetas, ni nada de eso. Y mantenían sus negocios con Roma. Los comerciantes que el Señor sacó a latigazos del templo, los puestitos eran de los sacerdotes, los saduceos. Los que comerciaban eran los empleados de ellos. Iban ni siquiera mitad y mitad. 70-30 creo que era la cosa más o menos. Bueno. (4:8) Gobernantes del pueblo de ancianos de Israel,
Puesto que eso nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera este ha sido sanado? 10. Sea notoria a todo el pueblo de Israel que el nombre de Yeshua HaMashiach de Nazaret, a quien vosotros clavaste el madero, a quien Dios resucitó de los muertos por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Perdón, había leído el 18, discúlpenme. 19. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué pasó acá? El Sanedrín en ningún momento podía negar el milagro. Porque si estuvieran negando el milagro que habían visto todos, estarían negando el poder de Dios, siendo los sacerdotes. Como los sacerdotes ante el pueblo, el templo estaba lleno. Ahora voy a explicarles lo que pasaba ahí en ese momento. Ellos jamás podían negar un milagro de Dios, porque si no estarían negando a Dios mismo delante del pueblo. Y los pondría en evidencia en cuanto a su fe. Quedarían expuestos. La curación de este hombre del cojo se produjo en un área del templo que siempre estaba llena de gente. Por lo tanto, como estaba siempre lleno de gente, no es raro que se concentrara la atención en ese lugar. La puerta hermosa donde sucedió esto era la que comunicaba el atrio de los gentiles con el atrio de las mujeres. El atrio de los gentiles era el atrio más grande del templo. Aparte de ser más grande, se amontonaba mucha gente, por aquí venían todos los extranjeros a conocer la hermosura del templo de Jerusalén. Entonces siempre estaba lleno de turistas, de gente que venían porque hablaban que el templo era tan hermoso que venían del exterior a verlo. Y estaba lleno de gente. Ahí era donde estaban los comerciantes también. A todos se les permitía entrar en el templo, siempre y cuando guardaran el decoro y el respeto del lugar. Tenían que venir a respetar el lugar. Del lado exterior de este lugar estaban dos grandes pórticos, el real y el de Salomón, los cuales estaban llenos de gente. Y esto trajo toda la atención de la gente porque se publicitó todo esto que está pasando, a los gritos ahí. Se presentaron los saduceos, el jefe de la policía del Sanedrín, los sacerdotes y todos los saduceos. Ellos estaban molestos por varias cosas. Primera, porque ellos no creían en la resurrección de los muertos. Por lo tanto, cuando Pedro habla de la resurrección del Señor, chao. Por otro lado, ellos eran los ricos aristócratas de la sociedad, los saduceos y los sacerdotes. Y todo lo que era popular les molestaba. Pedro y Juan eran dos pobres casi mendigos para ellos. Todos los que no estaban dentro de su nivel social eran desprecio para ellos. Ellos son los que decían, ellos venían de una escuela rabínica, que decían que la Torá fue hecha para un grupo privilegiado, que eran ellos, que no era para el pueblo. Los fariseos sí tenían que era para todos, pero ellos no. Ellos sentían la élite privilegiada de Dios. Entonces todos los demás estaban por abajo de ellos y no merecían la pena ni mirarles la cara. Y Pedro, uno de los otros, con Juan los vienen a enfrentar y ponerlos en evidencia. Imagínense lo que sería esto. Pero había otro problema más grave todavía. Roma tenía prohibido alteración del orden público. Ellos necesitaban la famosa Pax Romana. Cualquier cosa que alterara el orden público, a Roma lo alteraba. Entonces, los saduceos, para estar bien con Roma, tenían la obligación de mantener en calma a todo el pueblo hebreo. Los judíos tenían que estar en calma, no podía haber altercados, no podía haber manifestaciones, nada, porque alteraba la paz romana. Los saduceos temblaban de cualquier escándalo porque iban a tener problemas con Roma. Incluso Roma podía quitar autoridad y despedir al sacerdote de turno, al sumo sacerdote, que era Caifás. Y Caifás tenía mucho miedo de eso porque al perder el puesto, perdía su quintita. Y si perdía su quintita, tenía que ir a comprar bolsas al puerto.
Acá se jugaban cuestiones políticas y económicas. Había que sacar de medio a estos rotosos, ese era el criterio. Al enfrentarse Pedro a semejantes personajes de poder y codicia, mostró todo el valor que tenía. Todo el valor que puede tener una persona entregada al Señor, ni más ni menos. Siendo Pedro un pescador, se presenta ante estas personas más que como víctimas, como juez de ellos, porque los está juzgando ante todo el pueblo. En pleno templo de Jerusalén, con todo el templo lleno, los está juzgando públicamente. Pedro, un simple pescador, a ellos. ¿Cómo podía Pedro hacer esto? Solamente con el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo dentro de él. Era imposible de otra manera. Era imposible. Y este era el mismo tribunal que juzgó al Señor y lo condenó. Imagínense a quién se enfrentaba Pedro con Juan. Y lo hicieron. Él se estaba jugando la vida. ¿Cómo termina esta historia? Lo pueden leer después en el libro de los Hechos. Los tuvieron que dejar y dice, con la promesa de que no iban a hablar nunca más en el nombre del Señor, a lo cual dijeron jamás. Así termina esta historia. ¿Qué nos deja todo esto? Nos deja que cualquiera puede negar los milagros de Dios. Por supuesto que lo pueden negar. Somos libres, cada uno puede decir lo que quiera. Pero las evidencias son claras. Las evidencias son más que claras. Hubo una discusión rabínica con los científicos que decían, con respecto al cruce del Mar Rojo, que tampoco fue el Mar Rojo, fue el Yam Suf, el Mar de los Juncos, un brazo del Mar Rojo, ahí fue el cruce, no fue en el Mar Rojo. En la Torá en hebreo dice Yam Suf, Mar de los Juncos. Es un brazo del Mar Rojo, ahí fue el cruce. Ellos sostienen que en una época del año baja el caudal y se puede cruzar caminando. Sabemos, según dice la Torá, y creemos en eso, que cruzaron sobre seco. No es que bajó el caudal. Que Moisés, por milagro de Dios, partió las aguas, se abrieron las aguas, caminaron por lo seco y las aguas se cerraron cuando vinieron los egipcios. Pero estos científicos dicen que no, que lo que pasa es que baja el caudal y que se puede cruzar, que es menos peligroso. Los rabinos dijeron, bueno, está bien, quieren decir eso, vamos a suponer que esto fuera así. Les concedo ese beneficio. ¿Y saben dónde está el milagro? Le dijo el rabino a los científicos estos. El milagro no está tan ahí. El milagro está que Dios hizo que el pueblo hebreo llegue a ese lugar en ese momento. No acepten esta vida, acepten esto, no les queda más remedio. ¿Qué dijo el Señor? Manso como la paloma, astuto como la serpiente. Así debemos ser los creyentes. Manso como la paloma, astuto como las serpientes. Y siempre, pase lo que pase, sin miedos, sin vergüenzas, poner de manifiesto ante todo el nombre del Señor. Pero no solo ante los demás, ese es el problema más grave. Ante los demás lo podemos hacer. Eso no es tan problemático. Hay gente que lo hace sin ningún problema. ¿Saben qué es lo más difícil? Ponerlo cada uno de nosotros ante todo en nuestras vidas. Eso es más difícil. Que cada cosa que vamos a hacer sea mirándolo a Él. Que no demos un paso ni imitamos una palabra, sino es mirando con la mirada del Señor y pensando como pensaría el Señor. Lo más difícil es poner por los ojos del Señor dentro de nosotros mismos, en nuestras actitudes cotidianas, en nuestro decir y en nuestro hacer. Desde que nos levantamos, de que abrimos un ojo hasta que cerramos el último ojo. Eso es lo difícil. Pero si somos dignos hijos de Él, es lo que tenemos que hacer. Que el Señor sea lo primero y lo último en nuestras vidas. Pero no cuando nacemos y cuando morimos, sino todo el transcurso de nuestras vidas. Todo el transcurso de nuestras vidas, el Señor ante todo.
y lo demás vendrá. Ustedes lo dijeron. Que el Señor los bendiga.